Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, a quien restaura. Tenga su Biblia ahí en el capítulo 8, versículo 1, puede dar un fuerte gloria a Dios. ¿Ya todos lo encontraron, hermanos? Gloria a Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Y dice la palabra de Dios: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Repetimos el versículo 11 y dice: y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oramos al Señor en esta oportunidad. Si usted trae alguna necesidad, alguna petición, presentémosela a Dios y Él se la va a responder en esta hora. Solo pídale a Dios que Dios le hable. Prepare su corazón en esta hora. Reprenda al diablo. Dispóngase. Dispongámonos a recibir la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en medio nuestro, santificado sea tu nombre. En esta preciosa tarde, noche ya, te damos muchas gracias porque a ti te ha placido el que podamos estar reunidos en este lugar con el único propósito de que te alabemos, que te exaltemos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, mira las necesidades de tu pueblo por las cuales están atravesando, Señor. El que está cansado pueda recibir fuerzas como el que está débil. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Que seas tú glorificándote allí donde está esa necesidad. Que seas tú obrando ahí donde está el enfermo, quitando toda duda, toda incredulidad, Señor. Que seas tú glorificándote, exaltándote, Señor, haciendo milagros, Señor. Rompe cadenas, quita todo estorbo, todo lo que quiera impedir que tu palabra fluya con toda libertad. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo rompa cadenas,
Aleluya, Señor, yo reprendo toda oposición en esta hora. Aleluya, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Y que tu palabra encuentre un lugar en cada vida, en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Porque te damos muchas gracias. Amén, Señor. Y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Y así sentaditos pueden decir gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y al diablo. ¿Usted cree que el diablo está derrotado? No es solamente un decir, hermanos. Cristo vive. Y a su nombre gloria y a su pueblo victoria. Aunque el diablo se oponga o no le guste, su pueblo, el pueblo de Dios, estamos en victoria. Y al nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén, hermanos. El pueblo de Dios está en victoria. ¿Por qué estáis tristes entonces en esta noche? Alégrese, sonría que Cristo le ama. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Cambia esa cara entonces, sonría, hermano. Es una oportunidad que Dios nos da en esta hora para que no estemos tristes, para que estemos alegres a la expectativa de su regreso. Amén, hermanos. Pero no vamos a hablar del regreso de nuestro Señor Jesucristo, aunque la iglesia, eso es lo que esperamos. Amén, hermano. Eso es lo que anhelamos y le decimos, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Usted no quiere que venga. Aunque usted no quiera, alguno de ustedes no quieran, Cristo va a venir. Muy pronto. Y un poquito más, y el que habrá de venir vendrá y no tardará. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor, pues. Al Señor sea la gloria. Gloria a Dios. Hermanos, en esta oportunidad usted tiene ahí su Biblia abierta y en el capítulo 8 que ahora iniciamos, la palabra de Dios nos habla acerca de dice aquí la mujer adúltera. No sé cuándo dicen amén. Pero lo cierto es, hermanos, que en estos tiempos finales ya, no sé cuántos creen que los tiempos son finales. En estos tiempos finales que nos ha tocado vivir, hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, en el cual el pecado se ha incrementado, como usted mismo se da cuenta, pero todo es por causa de la desobediencia del hombre. Es que el pecado se ha ido incrementando, y en estos tiempos finales podríamos decir es cuando más, hermanos, se han visto pecados que, como antes decíamos en alguna ocasión, hace 10 años no se escuchaba hablar de pecados, hermanos, que de verdad uno se queda impactado y no cree que eso hasta cierto punto esté sucediendo. Pero lamentablemente así es. El ser humano ha descendido en su estado de pecado como, hermanos, usted no tiene idea. Pero como ya dije, es por causa de la desobediencia, y a tal grado que les ha cegado espiritualmente. Pero la Biblia dice que al fin y al cabo el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Así dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. No sé cuándo dan gloria a Dios. Pero por lo mismo,
hermano, su conciencia se ha cauterizado, si es que aún todavía tienen. Sus oídos se han ensordecido, sus ojos se han cegado, de tal manera de que ahora, hermanos, el hombre está viviendo solo de una apariencia, a tal grado que hasta se sienten que son perfectos, o hasta se sienten capaces de juzgar a los demás. Estamos hablando del hombre sin Cristo. Se consideran de ser posible, según su propia opinión, que son perfectos, pero que el Señor reprenda al diablo, porque perfecto solo hay uno, y ese se llama Cristo Jesús. Yo sé cuando da gloria a Dios, hermanos. Las personas, hermanos, han llegado a pensar que no cometen faltas y que nunca aceptan el estado de muerte, el estado de descomposición en la cual el ser humano se encuentra. Y cuando se confrontan, lo que hacen es, hermanos, echarle la culpa a otro o a otras personas, pero nunca se hacen cargo o aceptan que son pecadores delante de Dios y que necesitan arrepentirse para obtener misericordia de parte de Dios. Entonces, cuando dicen amén, el hombre vive de una apariencia, vive de una religiosidad, vive de vanidades, y lo que hacen es, hermanos, andar buscando errores en los demás, creyéndose ser perfectos, no viendo sus errores, no viendo, hermanos, los defectos que ellos mismos tienen, sino que se han dedicado a buscar o a ver los errores en los demás. Y es por eso que el mundo está como está. Es por eso que el mundo, el hombre, se encuentra en pecado de mayor a mayor grado, de tal manera que ese pecado del ser humano ha llegado a la misma presencia de Dios. Y si Dios no derrama su ira, es porque, hermanos, hay alguien que está intercediendo por su iglesia, y es porque la iglesia del Señor todavía no nos hemos ido de esta tierra. No sé cuándo dicen amén. Pero para ir entrando en detalle, hermanos, dice la palabra de Dios en los versículos del versículo 1 al versículo 5 que hemos leído en esta hora. Yo sé que es una porción muy conocida por todos ustedes. Dice, hermano, la palabra de Dios en los versículos del versículo 1 al versículo 5. La palabra de Dios nos relata acerca, hermano, de un grupo de escribas y fariseos. Dice la palabra de Dios de que habían encontrado a una mujer en el mismo acto del adulterio, y que estas personas la llevaron ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, dice, para ser específico, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio o de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Cuándo dicen amén? La palabra de Dios nos relata, hermanos, que estos escribas y fariseos habían encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio, o sea, teniendo relaciones con otro hombre
que no era su esposo. Y la ley de Moisés les mandaba eso, que la mujer que fuese encontrada en el mismo acto del adulterio, dice que la mataran apedreada. Pero hermanos, hasta este momento o hasta este punto, ellos estaban, hasta cierta razón, estaban bien, hermanos, tenían todas las evidencias contundentes, tenían ellos, hermanos, en sus manos las evidencias necesarias como para poder decir: esta mujer ha quebrantado la ley de Dios, ha quebrantado la ley que fue dicha a través de Moisés hacia el pueblo de Israel. Hasta ese punto ellos podían aparentemente estar bien, hermanos, pero hay otros aspectos que ellos no le presentaron al Señor Jesús. Y en primer lugar, que la palabra de Dios en Levítico capítulo 20 y versículo 10, ahí nos habla claramente. Yo sé que usted ha leído esta porción. Ahí dice literalmente de que, hermanos, el hombre y la mujer que fueren encontrados en el acto mismo del adulterio, la palabra de Dios no dice de que solamente la mujer era digna de muerte, sino que ambos tendrían que ser muertos apedreadas, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero estos personajes, estos fariseos, hermanos, y los escribas, eso no le dijeron al Señor. Ellos solamente le dijeron lo que aparentemente a ellos les correspondía. Ellos le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y el hombre que no era pecado, no era adulterio el que estaba cometiendo, que acaso este no era también digno de pagar por su culpa. O solo la mujer era la que estaba pecando contra Dios, solo la mujer era la que estaba violando la ley de Dios. Pregunto, no, también el hombre, dice aquí la palabra de Dios, que también merecía morir. No sé cuándo dan gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Pues estas personas, hermanos, se olvidaron de que también el hombre había pecado y que merecía la muerte. Por otra parte, hermanos, también estas personas, usted sabe que no eran tan buenas personas como aparentemente ellos estaban aparentando delante de Dios. Ellos, hermanos, no eran tan santitos como se estaban presentando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé cuándo dicen amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Ustedes creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Cristo vive, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, es bien clara al hablarnos acerca de esta situación. Pero lo cierto es de que, como acabo de mencionar, no solamente esta mujer, hermanos, había defraudado, no solamente ella, sino que también el hombre había pecado, había desobedecido. Y no solamente ellos dos, sino que también estos escribas y fariseos también estaban mal delante de Dios, porque ellos, hermanos, se habían dedicado a andar buscando errores en los demás con el fin de, hermanos, ofender, de causarle daño al prójimo. Pero se les olvidaba a ellos, hermanos, de que también ellos eran seres humanos, y que cuando la persona se dedica a andar buscando errores en los demás, cae en el error de que se le olvidan los de él mismo, y su conciencia se cauteriza y se vuelve un hipócrita, se vuelve una vanidosa, una mentirosa, y solo vive de apariencia nada más. Pero Dios es grande en misericordia, hermanos, que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él
Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Estas personas también no tomaban en cuenta que ellos también de una o de otra manera, hermanos, estaban ofendiendo al mismo Dios. Ellos, hermanos, se les olvidaba que la palabra de Dios, hermanos, cuando se refiere a pecar, a ofender a Dios, hermanos, no se refiere solamente a un tipo de pecado o a que solamente una persona haya pecado. La Biblia nos enseña de que todos somos pecadores delante de Dios. Todos los seres humanos han defraudado a Dios. La Biblia dice, hermanos, en Romanos capítulo 3 del versículo 9 en adelante, si usted tiene su Biblia, puede abrirla ahí, hermanos, en Romanos capítulo 3 versículo 9. La palabra de Dios es bien clara, es específica, hermanos, al hablar que no hay ni siquiera un justo, no hay, dice la palabra de Dios, el versículo 2 dice que no hay justo ni aún uno, dice el versículo 10, y el versículo 11, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios, no existe ni siquiera uno, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, también en Romanos ahí mismo, en el capítulo 3 y el versículo 23, dice que no solamente uno es el que pecó, sino que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dicen amén. Entonces a estas personas se les olvidó que también ellos eran pecadores y que si se trataba de, hermanos, de pagar cuentas, si se trataba de juzgar, que ellos también merecían la muerte. Cuando dicen amén. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Cuando dan gloria a Dios. Entonces quiere decir que no solamente el adulterio es pecado, no solamente la fornicación es pecado, no solamente el hablar en contra de su prójimo es pecado, no solamente desear la mujer de su prójimo es pecado, sino que también la palabra de Dios nos habla, hermanos, claramente en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 6 en adelante, la palabra de Dios nos habla de que los homicidas, los hechiceros, todos, dice la palabra de Dios, capítulo 6, el versículo 9 en adelante, nos habla la Biblia, hermanos, de que no solamente ese era pecado delante de Dios, sino que todos, hermanos, merecían la muerte, todos habían ofendido de una o de otra manera al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos pensaban, hermanos, querer engañar lo que no se ponían a pensar o lo que no pensaron ellos en ese momento, que a quien le llevaban el caso, delante de quien ellos se estaban presentando, era alguien que todo lo sabe, alguien que todo lo puede, alguien que conoce los pensamientos, conoce las intenciones del corazón, y a él no, hermanos, no se puede engañar. No sé cuándo dicen amén. Podrán aparentar una cosa, pero a Dios nadie, el mundo no lo puede engañar, el mundo no lo puede engañar, porque Dios todo lo sabe. Amén, hermanos. Aún las intenciones del corazón Dios las sabe. Pero estas personas, por andar buscando errores en los demás, descuidaron de su situación de muerte, de pecado en la cual se encontraban, y estaban tan ciegos que todavía la Biblia dice en el versículo 6, gloria a Dios, en el versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Imagínense, todavía estaban tan ciegos que se atrevieron, hermanos, a preguntarle al mismo Rey, al mismo Señor, al mismo Cristo de la gloria, que Él sabía cuáles eran las intenciones, por qué esas personas estaban delante de Él inculpando a esa mujer. Pero en realidad ellos lo que estaban haciendo, hermanos, y se lo voy a decir de una vez, no era porque eran personas celosas de la ley, que querían apegarse al cumplimiento de la ley, que eran personas que estaban cumpliendo la ley de Moisés a cabalidad, o porque de verdad, hermanos, ellos no tenían pecados, o porque ellos eran santos, eran perfectos, eran hermanos, personas que sí tenían la capacidad espiritual de poder ver los errores en los demás. No, estas personas eran otras las intenciones que tenían dentro de su corazón. Pero como a Dios, hermanos, nadie lo puede engañar. Dios, usted no lo puede engañar. Él sabe por qué usted está en este lugar. Él sabe cuál es la intención por la cual usted está sentada, usted está sentado. ¿Por qué estamos en este lugar? Dios lo sabe. No sé cuándo dicen amén, hermanos. Pero la gente hace demasiado, hermanos, a Dios lo hace demasiado sensible, demasiado, hermanos, que Dios no sabe. Lo que no saben, hermanos, es de que Él es el que lo sabe todo. Amén, hermanos. Pero las intenciones, como ya dije, de estas personas no eran porque de verdad fueran fieles cumplidores de la palabra de Dios, porque fueran personas intachables respecto a la ley. ¿Sabe cuáles eran las intenciones? Dice, hermanos, de que aquí dice el versículo 6: mas esto decían tentándole para poder, ¿qué dice, hermanos? Esto decían para poder, aleluya, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Esa era, hermanos, la verdadera intención, el verdadero deseo de este grupo de personas. Ellos se olvidaron de que Jesucristo todo lo sabe. No sé cuándo dicen amén. Ellos estaban, hermanos, engañados por la religiosidad. Ellos estaban, hermanos, cegados por la apariencia. Ellos estaban viviendo, hermanos, solamente de una emoción. Ellos estaban, hermanos, viviendo nada más siendo personas idólatras, porque ni siquiera ellos mismos estaban cumpliendo con respecto a la ley. No sé cuándo dicen amén, hermanos. Pero aquí dice, hermanos, que esto era para tentarle al Señor y luego poder acusarle, porque así es el diablo, hermanos, y que el Señor lo reprenda. A él le gusta, hermanos, provocar al pueblo de Dios para que éste caiga en el error, para que éste caiga en el engaño. Pero con Jesucristo y con la iglesia el diablo se va sucio. Amén, hermanos. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos sabían muy bien de que si Jesucristo les decía a ellos que fueran considerados, que la perdonaran, ellos muy bien sabían que podían acusarle de violar la ley de Moisés. Así como también si Jesucristo les decía, tengan paciencia, sean piadosos, o si Él les decía, hermanos, lo contrario, sí es cierto, maten a esta mujer porque es una adúltera, porque merece la muerte. No, a Jesús no lo pudieron, hermanos, provocar o hacer que cayera en ese tipo de provocaciones. Ellos sabían de que si Jesús les decía que sí, que evidentemente esta mujer la mataran a pedreadas,
Ellos sabían muy bien que podían acusarle, hermano, de usurpar la ley de los romanos. Porque en la ley de los romanos decía de que ningún judío tenía autoridad para poder matar. Y si usted no me cree, leamos juntos, hermanos, la palabra de Dios. Parece ser de que en este mismo libro, parece ser que en el capítulo 18, gloria a Dios, en el capítulo 18 dice la palabra de Dios, aleluya, de que a los judíos no les estaba permitido, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿ya lo encontraron, hermanos? San Juan capítulo 18. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre puede decir amén. Y cuando lo encuentre me espera, por favor. Capítulo 18. Si no estoy mal, parece ser que el versículo, gloria a Dios, 31 dice, sí, el versículo 31, oiga bien, dice: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Oiga bien cómo dice. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, si Jesucristo decía así, mátenla, así literalmente, podían acusarlo de usurpar la ley romana, porque a los judíos no les estaba permitido dar muerte a nadie. Pero ellos usaban la ley cuando les correspondía, porque ellos le dieron muerte a Jesús sin causa justa. ¿Ve cómo es el hombre? ¿Cómo es el diablo que se contradice él solo? Porque él es padre de mentira. No sé cuándo dicen amén, hermano. Cuando da gloria a Dios, hermano. Por eso, hermanos, Dios que conoce el corazón, Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, a Dios que usted ni yo ni nadie podemos engañarlo, Él le respondió con la misma ley, porque Dios es sabio. Amén, hermanos. Y miren cómo dice la palabra de Dios: pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y el versículo 7, ¿alguien lo puede leer, por favor? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Lo leemos otra vez y dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Oiga bien, el versículo 7 dice, hermanos, que Jesucristo les respondió sabiamente, hermanos, porque el Señor nadie puede engañarlo, nadie puede, hermanos, querer confundirlo, porque Él es sabio, Él es perfecto, hermanos. Y dice la palabra de Dios: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor con estas palabras no les estaba diciendo: está bien, esta mujer es cierto que pecó, pero déjenla que viva. Es cierto, ella puede haber cometido muchos pecados. Él no le estaba diciendo así. Él no les estaba diciendo con estas palabras que, si bien es cierto de que ella pecó, ella está bien, todos somos humanos, todos cometemos errores, pero que no había problema, porque al fin y al cabo Dios es amor y ella puede llevar una vida como a ella bien le parezca, una vida como ella crea conveniente. No, Él no estaba diciendo eso, mucho menos estaba haciéndole lado y mucho menos la estaba defendiendo, hermanos, a esta mujer, al decir: Señor, el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra sobre ella. Dios estaba diciendo que Él estaba de acuerdo con la ley de Moisés, que Él estaba de acuerdo que esa mujer fuese muerta, apedreada, pero también Él estaba diciendo de
de que no solamente ella, sino que el que también estaba acostado con ella también merecía la muerte. Y él estaba diciendo también de que no solo ella merecía la muerte, sino que era necesario que quienes la estaban acusando estuvieran libres de culpa, libres de pecado. Eso es lo que Dios estaba diciendo. No era que él la estuviera protegiendo, no era que él estuviera permitiendo el libertinaje y que podía hacer y deshacer y seguir una vida aparentemente normal, tener los hombres que ella quisiera, hermanos, los hombres, las mujeres que ellos quisieran, y que como Dios es amor, todo está bien y que no había problema. No, el Señor no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo de que la ley tenía que cumplirse, pero que no solo ella, sino que todos los que habían pecado tenían que morir, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dicen amén, hermanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6 y el versículo 23, aleluya, que la paga del pecado es muerte. Amén, hermanos. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo estaba diciendo, hermanos, que sí merecía morir, porque evidentemente esta mujer había cometido adulterio, había cometido pecado, merecía la muerte, pero que no solamente ese era pecado que ocasionaba la muerte, sino que delante de Dios todo tipo de pecado merece la muerte. No solamente el adulterio, no solamente los hechiceros, no solamente los homicidas, no solo los que se acuestan con varón, como con hembra, como con mujer, no solamente, hermanos, los mentirosos, los borrachos, no, sino que todos aquellos que no tienen a Cristo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay ni siquiera un justo, no hay quien busque a Dios. Cuando dicen amén, hermanos, ¿quién vive, hermanos? ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces todos merecían la muerte, dice la palabra de Dios, hermanos, como usted y yo antes de venir a los pies de Cristo, usted y yo merecíamos la muerte, dice la Biblia. Amén, hermanos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en 1 Corintios dice, hermanos, en el capítulo 6, del versículo 9 al 11, allí dice, hermanos, la parte final, de que antes, hermanos, antes dice que nosotros éramos todo ese tipo de personalidades no tan agradables delante de Dios, hermanos. Nosotros merecíamos la muerte, así como estos escribas y fariseos merecían la muerte. Por eso el Señor lo que quería era llevarlos a conciencia, llevarlos, hermanos, a encontrarse con su mismo pecado y que fueran a lograr a entender que ellos tampoco eran perfectos. Dios no estaba avalando el adulterio, no. Él estaba y está en contra, porque Él es santo, 3 veces santo. Es lo que les estaba diciendo, que en vez de andarse fijando en los errores de los demás, que se preocuparan, que escudriñaran su situación de muerte en la que estaban viviendo, para que así pudiesen, hermanos, entender que también ellos eran pecadores, hermanos, y que necesitaban venir a los pies de Cristo. Necesitaban también, no solo como esa mujer, sino también ellos necesitaban el perdón, la misericordia de Dios. No sé cuándo dan gloria a Dios, hermanos. Pero el hombre siempre se opone a la voluntad de Dios. El hombre, hermanos, siempre se opone, hermanos, a los propósitos de Dios, y siempre trata de escudarse o esconderse en los errores de los demás, echándole la culpa a los demás, cuando que ellos, hermanos, están también formando parte de ese grupo de personas que son llaga podrida, sino
no se arrepienten, son gusanos y no se arrepienten, pero Cristo les estaba dando a entender que ellos también necesitaban, que ellos también tenían que humillarse para que fuesen, hermanos, ellos fueran perdonados, para que ellos pudiesen recibir de la misericordia del Dios que estaba delante de ellos. Pero ellos no podían captar, no podían entender quién era el que estaba enfrente con ellos, enfrente de ellos. Y la palabra de Dios es específica, hermanos, y dice de que fue entonces cuando fueron, hermanos, concientizados, sintieron la culpabilidad en sus conciencias. Quizás se pusieron a pensar, efectivamente, si nosotros también hemos ofendido a Dios, quizás no de adulterio como esta mujer, pero de una o de otra manera estas personas dijeron: nosotros también hemos ofendido, nosotros también no somos perfectos, de tal manera que la palabra de Dios dice, oiga bien, en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Aquí no se trata de que solo los viejos pecan. Desde los más viejos hasta los postreros, los más pequeños, para que me entiendan, los más jóvenes. Amén, hermanos. Acusados por su conciencia. Gracias, hermanos. Acusados por su conciencia. Dice la palabra de Dios, el versículo 9, que uno a uno salían, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, acusados por su conciencia. Al menos estas personas, hermanos, fueron sinceros hasta este momento. Reconocieron que no eran tan santitos como cuando llegaron con el pecho en alto al principio, diciendo: Señor, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio, y la ley de Moisés nos manda que la matemos a pedradas todas estas mujeres que cometen esa infracción. Pensando ellos que Jesús fácilmente les iba a decir: sí, es cierto, matémosla, mátenla, pedrada. No, si Él conoce lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, lo que actuamos, Él todo lo sabe. Amén, hermanos. Por eso Dios lo que quiere, hermanos, es que hagamos conciencia y que entendamos de una vez por todas de que a Él no se le puede engañar, y que a pesar de todo esto, Dios es grande en misericordia. Dios, hermanos, es grande en misericordia. Si no, no estuviera usted y yo aquí en este lugar. Amén, hermanos. Pero para seguir, dice el versículo 10, o la parte final del versículo 9: y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo el Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? El Señor le preguntó a la mujer. Él ya sabía, hermanos, pero Él le preguntó: hermanos, ¿dónde están los que te acusaban? Estas personas estaban tan cegados, hermanos, que lamentablemente ese tipo de ceguera, esa religiosidad, les había llevado a ellos al fracaso espiritual, les había llevado a ellos al orgullo, a la vanidad, hermanos. Les había llevado a llevar una vida de apariencia, de religiosidad, nada más. No era que eran de verdad personas que querían cumplir la ley. Porque a Dios, hermanos, Él sabe cuáles son las intenciones. Y usted sabe que
nada más porque es necesario seguir la secuencia. Pero si usted quisiera hacer un paréntesis, usted sabe que este tema, al hablar del adulterio, es uno de los pecados más grandes que hermanos, son abominación delante de Dios. Como los que narra la palabra de Dios, hermanos, acerca de los hechiceros, los homosexuales, los que se acuestan mujer con mujer, hombre con hombre, todo eso son pecados que están, hermanos, provocando la ira de Dios. Y eso es lo que está ahora en día, en la actualidad, eso es lo que más abunda, el adulterio. O sea, es algo que está destruyendo al mundo y que lamentablemente a veces se infiltra dentro de las mismas iglesias. Eso es lo que está causando tanto daño al cuerpo de Cristo, que es necesario, hermanos, que para no caer en ese tipo de pecados, que nos escudriñemos cada día, que nos preocupemos más por nuestra vida personal, porque cuando nos dedicamos a ver los errores de los demás, podemos caer en este estado de que por andar tratando de solventar problemas ajenos, no solventamos los nuestros, y cuando venimos a ver, por andar viendo otros errores, hemos caído en errores que para nosotros decíamos, no, nunca lo voy a hacer, uy, eso no es para mí. Pero por eso Dios nos habla, para que tengamos cuidado, para que nos escudriñemos, para que entendamos que la iglesia de Dios está en peligro, que el pecado acecha, que el diablo anda como león rugiente viendo a quien se descuida. Por eso es que las iglesias están vacías, hermanos. Por eso es de que las iglesias no crecen, porque este mismo pecado, como otros, se han infiltrado dentro de las iglesias y están causando destrozos, hermanos, no solamente en los miembros de las iglesias, y estoy hablando en el nombre de iglesia a nivel general, a toda la iglesia, a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El diablo no perdona, hermanos. Ese no está jugando. Ese se lleva a pequeños y a grandes, como dice aquí, a ancianos, hermanos, los más viejos y los postreros. Ese se lleva a los pequeños, los grandes, los jóvenes, los adultos, a todos. Por eso Dios nos habla, para que estemos apercibidos, para que veamos de dónde viene, hermanos, la artimaña del diablo, y que el Señor lo reprenda para que podamos resistir. Por eso Él dice, tomar la armadura de Dios, para que podamos resistir al diablo. Amén, hermanos. Pero pareciera ser que como si es un tema extraño. ¿Y de qué está hablando? Si yo nunca he oído hablar del adulterio. Uy, ¿de qué está hablando el hermano? No, es algo que desde hace miles de años ha estado afectando la obra de Dios. Pero con Cristo no pudo ni podrá. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. El único sabio es Dios. Que no nos confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en Dios. Confiemos en Dios, porque Satanás no está jugando, hermanos. Esa es la idea de él, es comerse a la iglesia. Pero mi Cristo no lo va a dejar. Amén, hermanos. Pero por eso Dios nos habla, para que, hermanos, aprendamos y salgamos de ese estado, cualquier tipo de pecado que sea. Porque a Dios no podemos venir delante de Él con una apariencia, cuando que Él conoce lo que hay dentro del corazón. Pero sigamos, y dice la palabra de Dios, que la mujer le contestó, ninguno, Señor. Y luego dice, hermanos, la palabra de Dios, que Jesús le dijo, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando da gloria a Dios, hermano.
Imagínense cómo es Dios, que le preguntó a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó ese? Ninguno, Señor. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno. Le dijo: vete y no peques más. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermano. Si usted analiza lo que quiere decir esas palabras, el Señor le dijo: ni yo te condeno, le dijo: vete y no peques más. Dándonos a entender, hermanos, que no importa, oiga bien, no importa las veces que usted haya cometido adulterio, no importa qué tan profundo, tan grande o tan profundo el ser humano haya caído en su pecado, no importa el tipo de vida que lleva hasta este momento, no importa si tan solo, hermanos, deja que Cristo perdone sus pecados. Él tiene poder, Él es grande en misericordia. No importa cómo haya sido su vida, Él le perdona, dice su palabra. Él le perdona sus pecados y nunca más se acuerda de ellos. ¿Quiénes éramos nosotros? Algunos mentirosos, otros homicidas, otros asesinos, otros ladrones, otros borrachos, otros hechiceros, drogadictos, prostitutas, etcétera, etcétera. Pero eso éramos antes. Dios nos perdonó, amén, hermanos, porque solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay misericordia. Cuando merecíamos la muerte, el Señor le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, dándole a entender: yo te perdono en esta hora, yo hago limpio todas tus inmundicias, yo las arranco de raíz y las lanzo a lo más profundo de la mar. Pero hay algo más que el Señor le dijo. No solamente le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, dice la palabra de Dios. O sea, la segunda parte dice: vete y no peques más. Como quien dice: yo te perdono en este momento, pero vete y no peques más. No sigas adulterando, no sigas fornicando, no sigas robando, no sigas en ese tipo de vida, en ese tipo de pecado que separa al hombre de Dios. El Señor le dijo: apártate del pecado, aléjate de la maldad, aléjate de lo que ofende a Dios. Vete y no peques más. Como quien dice, hermanos, que el que ha tenido un encuentro personal con Cristo, el que ha sido perdonado, estamos llamados a apartarnos del pecado. Por eso el nombre de la iglesia significa salir fuera, significa apartados para santidad, apartados para Dios, porque dijo: vete y no peques más. Es necesario confesar el pecado o los pecados, pero confesarnos y apartarnos de ellos. No confesar los pecados y seguir otra vez lo mismo. No confesar, no reconciliarse y volver otra vez al pecado. Estar una vez y otra vez, hermanos, cuando Dios ya dijo: vete y no peques más. Ese es el llamado que Dios hace a aquellos a quienes Dios ha perdonado. Vete y no peques más. Ese es el llamado, hermanos, que Dios nos hace en su misericordia. No importa el estado de vida que haya llevado en Cristo, hay misericordia. Esa mujer iba a morir apedreada, hermano, pero Dios la sacó, Dios la libró, Dios la salvó. Y no solo hermano la salvó de morir apedreada, sino que le perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Esa mujer, al haber salido alegre, gritando, saltando, alabando a Dios, porque Él, Dios, el Rey de Reyes, le había dado una nueva oportunidad y ahora ella era una nueva criatura como usted y yo que estamos en este lugar. Amén, hermanos. Aleluya. Denle ese aplauso a aquel que vive, a aquel que es digno, a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de señores. No importa cuál sea la situación hoy en esta hora, si usted ha andado en adulterio, si usted ha andado practicando fornicación, si usted ha andado robando, si usted ha andado hablando de los
que le pida perdón a Dios y Él le perdona. Pero es necesario que nos apartemos del pecado, que es necesario que se aleje del pecado. Es necesario, hermanos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. No venir de aparentar aquí y luego volver afuera a cometer otra vez los mismos pecados. Y entonces, hermanos, por nuestra misma actitud, por nuestra misma, hermanos, indiferencia, por nuestra misma desobediencia, algunos, hermanos, caemos en lo que dice el proverbista. Hermanos, vuelve, aleluya, dice, como el perro vuelve al vómito y como el cerdo vuelve al charco a enlodarse, pero por ser desobediente, porque Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es necesario ser perdonado, pero es necesario apartarse del pecado, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa, o si los confiesa y no se aparta, hermano, seguirá siendo el mismo, seguirá siendo la misma religiosa, seguirá siendo el mismo escriba y fariseo, viviendo de una religiosidad. Pero Dios, hermanos, en estos tiempos está advirtiendo a su iglesia para que salgamos de en medio de tanta apariencia religiosa y empecemos a dar esos frutos dignos de arrepentimiento, para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, sea glorificado, para que las almas vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la palabra de Dios, y que ya es tiempo de dejar de andarnos comiendo los unos con nosotros, con otros. Mejor veamos, hermanos, en qué estado estamos usted y yo. Mejor veamos que nadie es perfecto, pero que también no es excusa para no seguir en los caminos de Dios, porque el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Ese es el propósito de Dios. Apartaos del pecado, porque Él dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen que han aceptado a Cristo y siguen en su pecado? Déjenme terminar, porque no por todo día, gloria a Dios. ¿Cuántos no hay que todas son sinvergüenzas, con el debido respeto que se merecen? Si es que se merecen. Porque por causa de muchos el nombre de Dios ha sido vituperado, y por causa de muchos han dejado de creer, de venir a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Que aparentemente son cristianos de nombre, pero sus acciones dicen mucho. A la vuelta, al salir de la iglesia, salimos hartándonos unos con otros como si fuéramos animales, como si no tuviéramos uso de razón, como si por un lado nos entró y por otro salió, como si Dios está diciendo: sí, iglesia, jueguen al pasatiempo, jueguen a entretenerse un momentito, así sigan aparentando de una religiosidad nada más, sigan teniendo los hombres, teniendo las mujeres que ellos quieran, y las mujeres teniendo los maridos que quieran, y luego vienen y se reconcilian y luego vuelvan otra vez. Sí, así sigan jugando. Yo soy amor, yo les perdono, no se preocupen, si yo vengo ustedes se van conmigo. No, eso es lo que el diablo quiere, mantener entretenida a la iglesia. Lo que Dios quiere, que no pequemos más. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermanos. Porque usted tiene la mala costumbre que con el predicador la agarra, como que si yo hago los temas o si yo me mando solo. Yo digo lo que me mandan a decir que diga. Si a usted no le gusta, arréglese con el Señor. Mejor reconcíliese, deje esa vida de pecado. No, aquí no hay nadie, ¿verdad? Qué bueno. Dele la gloria a Dios entonces. Pero si Dios nos habla, porque nos ama. Los tiempos son finales. Y qué casualidad que aquí habla de la mujer adúltera. Pero el pecado no solo es el adulterio. No se ofende a Dios solo de esa manera. El
todas maneras, de tantas maneras, se ofende a Dios. Pero nosotros no somos de ese tipo de personas. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hay unos que no se la creen, ¿verdad? Que Dios nos ayude y les ayude, hermanos. Porque Dios dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Allá usted si persiste en hacer el mal o en apartarse del mal. Cada quien recibirá conforme a su obediencia. Una cosa sí le digo: Dios lo sabe todo y con Dios nadie juega. Nadie puede engañar a Dios. Pero sí, hay perdón en Cristo Jesús. Cierre sus ojos en esta hora. No importa cuál haya sido su vida, no importa que tan grande haya sido su pecado, Dios no le trajo para condenarle o confrontarlo, no. Él le dijo, como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Como quien dice, el Señor nos está advirtiendo para que nos apartemos del pecado. Pero oiga bien, si alguno de vosotros hubiese pecado, sepan en esta noche que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Él no nos dejó condenados, no. Él dio su vida por usted. El diablo solo quiere destruirle, pero Cristo quiere darle vida y vida en abundancia. Por eso en esta noche, si hay alguien que desea reconciliarse, Dios tuvo misericordia de esta mujer. Él no la condenó literalmente. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque esta mujer se arrepintió. Habrá alguien que desea en esta noche reconciliarse. Levante su mano. Dios le ama. Cristo le ama. Le ama tanto que murió por usted. Pero es necesario, no tenga vergüenza. Él le espera con los brazos abiertos. Él no le va a criticar, Él no le va a regañar, solo le va a decir: yo te perdono, vete y no peques más. Vive una vida nueva, una vida diferente. Hay poder en la sangre de Cristo. Quizás tú estás diciendo: yo no he cometido adulterio, yo no he fornicado, no he caído en fornicación, yo no soy un borracho, yo no soy un ladrón, yo no soy un hechicero. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de Dios, siendo reconciliados solamente mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por última vez, si hay alguien que va a aceptar a Cristo o se va a reconciliar, en el nombre del Señor yo le invito a que salga de ese estado de muerte en que se encuentra antes de que sea demasiado tarde. Cristo le ama. Pero si no hay nadie, le damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos,